a escuchar el tema hemorragia uterina anormal, quien este tema lo dará el doctor Edward Herrera, quien es ginecólogo obstetra, coordinador de posgrado en ginecología y obstetricia de la Universidad de El Salvador. Además, es colaborador técnico del Departamento de Investigación y Docencia del Instituto Salvadoreño del Seguro Social y, aparte de todo esto, es maestro latinoamericano de ginecología de la FLASOG. Con ustedes el doctor Edward Herrera. Bueno, es un gusto estar compartiendo aquí con ustedes y vamos a hablar un poco acerca del manejo del sangrado uterino anormal. Quizás una de las patologías que más nos reportan en la consulta ginecológica e incluso en la consulta de medicina general. ¿Por qué es importante el problema de la hemorragia uterina anormal? Porque afecta a un 30% de las mujeres en edad reproductiva, influye en la actividad y en la calidad de vida. Muchas veces la mujer, cuando presenta este tipo de problemas, deja de salir a pasear, muchas veces incluso deja de ir a trabajar y afecta todo el entorno de su vida social. Un tercio de las consultas al ginecólogo son originadas por hemorragia uterina anormal y más del 70% de las visitas al ginecólogo están en la edad de la perimenopausia y menopausia, en donde usualmente se presenta este tipo de problemas. Es importante recordar que la mujer en sus múltiples facetas, pues tiene una vida muy activa, ¿verdad? Hace muchas más cosas que nosotros como hombres quizás no alcanzaríamos a completar a lo largo de la jornada diaria. Y el funcionamiento normal de su organismo depende de la integridad de los ejes de hipófisis, hipotálamo, gónadas y órganos reproductivos. Entonces es importante que evaluemos esas esferas para determinar a dónde está el problema y en qué eje nos vamos a enfocar para el tratamiento. ¿Cómo se dan los cambios hormonales durante el ciclo menstrual? Recordemos que en la primera etapa del ciclo lo que predomina son los estrógenos y hasta que se da el proceso de la ovulación es que van a aparecer los progestágenos. Eso es lo normal, ¿verdad? Lo fisiológico. Pero en algunas ocasiones, principalmente en el periodo alrededor de la perimenarquia, usualmente los ciclos son anovulatorios, igual que se dan ya en el periodo relacionado con la perimenopausia. Esto hace que muchas veces solo hay predominio de estrógenos y no se da la correcta producción de progestágenos que nos permite que haya un descamamiento normal del endometrio. Esto va a generar una serie de trastornos que se van a manifestar en sangrados anormales y en problemas en la calidad de vida de la mujer. Los niveles hormonales a lo largo de la vida reproductiva, vemos cómo los niveles de estradiol varían a lo largo del ciclo, los niveles de progestágenos, que estos cambios se dan normalmente en todos los ciclos, y por supuesto, cuando la mujer ya entra a su periodo menopáusico, van a predominar otras hormonas como la FSH y la LH, que se elevan pero que ya no logran estimular adecuadamente los ovarios y los órganos reproductivos. ¿Cuáles son los periodos en el que se dan los ciclos más prolongados? En la perimenarquia y en la perimenopausia. Muchas veces las señoras se asustan porque a la chica le llega la regla por primera vez y posteriormente pasan varios meses sin que la vea. Por supuesto sabemos que es normal y es parte de la inmadurez del eje hipotálamo-hipófisis que se da a esta edad. ¿Cómo van variando los ciclos menstruales? Entre los 40 y los 50 años, muchas de las mujeres comienzan a tener ciclos espaciados, pero no hay una regla de oro que diga a los 45 años se me van a quitar. Cada vez estamos viendo más mujeres que se embarazan en forma tardía. Antes,
Por ejemplo, en la época que mi mamá se embarazó, tenía 32 años y le dijeron que le iba a salir mongolito, feo sí, ¿verdad? Pero mongolito, pues creo que no. Pero hoy vemos mujeres de 40, 45 años que están teniendo su primer embarazo. Entonces, lo que nos toca es dar un cuidado más agresivo y, por supuesto, tomar precauciones. Algo que es muy importante es que toda mujer arriba de 35 años en su control prenatal debe de tener calcio y aspirina. Y eso es algo que muchas veces nos falla. Calcio 1.5 gramos diarios y la aspirinita una dosis al día. Eso para disminuir el riesgo de complicaciones de preeclampsia. ¿Qué es entonces la menstruación normal? Es una descarga fisiológica cíclica proveniente del útero, usualmente posterior a una ovulación, y que cuando hablamos de duración normal tenemos de 2 a 8 días, con un intervalo de 21 a 35 días que se cumple en 2/3 de las mujeres y con un volumen promedio de 20 a 60 ml. Se habla de patrones normales, entonces, frecuencia, ¿verdad? Dijimos de 24 a 38 días, si le viene cada menos de 24 días es muy frecuente, si le viene arriba de 38 días es infrecuente. La variación en cuanto a regularidad es un rango amplio de 2 a 20 días. En cuanto a duración, 4.5 a 8 días. Si le dura menos de 4.5, estamos hablando de una menstruación un poco corta, y si hablamos de más de 8 días, es una menstruación prolongada. Y en cuanto al volumen, puede variar de 5 a 80 ml. Esos son los rangos que la literatura considera como normales. Por supuesto, van a variar en cada mujer. ¿Qué es entonces un sangrado uterino anormal? Es cualquier hemorragia con duración, frecuencia y cantidad excesiva para una paciente particular. Si la paciente nos dice, es que mi regla toda la vida me ha venido cada 28 días y me dura 5 días. Hoy me duró solo 2 días. Ya se sale de la normalidad de ella y amerita un estudio básico para ver qué es lo que pasó. Aunque a veces se oye feo, pero en nuestro país y en la mayoría de países de Latinoamérica, toda hemorragia uterina normal debemos pensar que la mujer está embarazada mientras no nos demuestre lo contrario. Porque muchas veces, por temor, nos dice incluso que nunca ha tenido relaciones sexuales. Y cuando comenzamos a evaluar, a veces hasta ya van total dilatadas, ¿verdad? Con el niño ya casi por nacer. Entonces, sí tenemos que ser desconfiados y siempre pensar en el embarazo. Ocurre alrededor del 50% en pacientes perimenopáusicas, un 30% en edad reproductiva, un 20% en la adolescencia y un 1% en la niñez. Y tenemos que enfocarnos en las causas también dependiendo de la edad a la que se encuentra la paciente. Antes hablábamos de esta serie de conceptos: metrorragia, menometrorragia, menorragia, oligomenorrea, polimenorrea, etc. Estos conceptos ya no se usan. Desde el 2011 salió la nueva clasificación y todavía nos rehusamos a cambiar de conceptos. ¿Cuál es la terminología recomendada? FIGO en 2011 sacó la nueva clasificación en donde nos habla acerca de los términos que nosotros deberíamos de utilizar. Hablamos sangramiento uterino anormal crónico, es aquel sangrado anormal en volumen, regularidad o tiempo que se ha presentado durante los últimos 6 meses. Hablamos de sangramiento uterino anormal agudo, es cualquier episodio de sangrado abundante que requiere una atención médica inmediata. Mire, doctor, yo 2 días tengo de estar sangrando, pero ya hasta mareada me siento. Ya eso es un sangrado uterino anormal agudo. Y el sangrado intermenstrual, que es aquel sangrado que ocurre entre ciclos menstruales claramente definidos. Con estos 3 conceptos que manejemos, ahí vamos a agrupar todas las pacientes que nos consultan por una hemorragia uterina anormal. Cuando hablamos por etiología, dependiendo del grupo etario, así van a ser las causas principales que nosotros vamos a investigar.
En la infancia pueden haber niñas que sangran por efecto de las hormonas maternas. Pueden haber problemas de infecciones a nivel vaginal, puede ser por administración de estrógenos exógenos, puede ser un problema de pubertad precoz, que ya vamos a hablar un poco de eso más adelante con el doctor Soriano. Pueden ser cuerpos extraños, ¿verdad? Muchas veces los niños son curiosos y comienzan a utilizar un montón de cosas raras, y a veces hemos encontrado hasta baterías, ¿verdad?, que se han introducido en sus genitales. Hay que pensar también en la historia de abuso sexual y consecuentemente infecciones de transmisión sexual, o pueden haber tumores ováricos funcionales que están provocando un estímulo hormonal que provoca sangramiento. En la paciente adolescente, pues la principal causa de esa anovulación originada por la inmadurez del eje hipotálamo-hipófisis, el embarazo, que dijimos que siempre tenemos que sospecharlo, los estrógenos exógenos, alteraciones de la coagulación como la enfermedad de von Willebrand y la púrpura trombocitopénica idiopática, infecciones, alteraciones anatómicas, hipotiroidismo y hepatopatía. En la vida reproductiva siempre compartimos causas por embarazo, anovulación, estrógenos. Aquí ya aparecen anomalías estructurales como los fibromas, los pólipos, siempre las infecciones y la disfunción tiroidea. En la perimenopausia volvemos a los ciclos anovulatorios, las alteraciones anatómicas, y en la posmenopáusica ya juega un papel importante lo que es el cáncer endometrial. Debemos definir entonces a qué pacientes nosotros tenemos que hacerle un estudio histológico. El sistema de la FIGO, de la clasificación Palm-Cohen, trata de facilitarnos el abordaje diagnóstico de este tipo de pacientes. Se basa en 4 categorías anatómicas y otras categorías no estructurales. Usan 2 acrósticos, el coin, de moneda en inglés, y el palm, de la palma de la mano. ¿Qué es lo que incluye cada una de estas? La primera P es pólipo, la A es adenomiosis, la L el leiomioma o mioma, la M es malignidad o hiperplasia. Los miomas pueden ser submucosos o pueden ser de otra localización, ya vamos a ver unos ejemplos de la nomenclatura. Y por el lado de las causas no estructurales tenemos las coagulopatías, la disfunción ovulatoria, alteraciones a nivel del endometrio, la iatrogénica y la no clasificada. ¿Cuál es la causa iatrogénica? Es la provocada por el tratamiento médico. Muchas veces comenzamos a darle medicamentos y nosotros hacemos que la paciente no pare de sangrar. Se acostumbraba hace muchos años utilizar la Depo-Provera en el caso de hemorragia uterina anormal, y todavía vemos gente que la está utilizando. La Depo-Provera está proscrita en hemorragia uterina anormal. ¿Por qué? Porque se usa cada 3 meses para planificar. Pero una sola inyección nos puede bloquear la ovulación hasta por 2 años. Entonces, antes acostumbraban ponerle una cada semana hasta que dejara de sangrar. Y después el endometrio barrido y no paraba de sangrar en spotting, ¿verdad?, en manchado. Y entonces, ¿qué nos tocaba? Darle estrógenos para que dejara de sangrar. Entonces, Depo-Provera no es un medicamento adecuado para el manejo de estos pacientes. Esta es la subclasificación para cuando hay miomas. Ahí le agregamos un numerito que nos va a orientar a si el mioma es submucoso, si está en otra localización o si son de tipo mixto. Así es como deberíamos de poner en nuestra historia clínica. Ahí, cuando estamos haciendo la anamnesis, colocamos la palabra Palm-Cohen y le ponemos 0 o 1 si está ausente o si está presente. En este caso, la L tiene un 1, quiere decir que hay un mioma submucoso. En este caso, la A tiene un 1, quiere decir que la paciente lo que tiene es adenomiosis. Acá tiene un pólipo, aquí lo vemos. Y en esta hay una alteración del endometrio. Fíjense que con solo poner esa línea
nosotros nos evitaríamos estar escribiendo un montón de palabras. Y por supuesto, todos hablaríamos en un mismo idioma. ¿Qué debemos de hacer para evaluar a la paciente? Recordemos que no todo lo que sangra ahí abajo viene de la vagina. Y hay muchas anécdotas de casos dramáticos. Hace más o menos unos 15 años tuvimos una paciente con un embarazo de 26 semanas que llegó a la emergencia chocada, con una hemorragia severa. La médico que la atendió pensó en un abrupcio, que es lo más frecuente en ese tipo de sangrados. La pasaron a sala, le hicieron la histerotomía, sacaron el bebé y en el útero no había nada. Entonces comenzaron a buscar por otro lado. Lo que tenía la señora era una perforación en el colon. Después, cuando la señora despertó con colostomía, ya confesó o contó que estaba en un juego sexual con su esposo, le introdujo un palo en el ano y le rompió el recto. Entonces, nos asustamos al ver el sangramiento y no nos cercioramos de que el sangramiento no era de vagina, sino que era de recto. Entonces, eso es algo que tenemos que tomar muy en cuenta. Miren, pueden haber varices, pueden haber traumatismo, pueden haber infecciones, alteraciones tróficas, neoplasias, a nivel de vagina, varices, traumatismos, infecciones, neoplasias, cuerpos extraños, a nivel de vías urinarias, carúnculas, divertículos, infecciones, neoplasias, y también a nivel de aparato digestivo, neoplasias, fisuras anales o hemorroides. ¿Cuáles son las 4 dimensiones que tenemos que evaluar en la paciente? La frecuencia, la regularidad, la duración y el volumen. Importante, ¿verdad? Evaluar el número de toallas que usa la paciente en el periodo, si usa protectores diarios, si usa protectores nocturnos, el número y el tamaño de los coágulos y cuántas veces se cambia durante la noche. Son cosas que los varones no manejamos mucho, ¿verdad? Pero tenemos como pacientes que atendemos a la mujer, saber si son diarias, si son dobles, si son con alas, si son sin alas, con aroma, etcétera, ¿verdad? Porque hay una gran variedad, ya no era antes que era un solo tipo, ¿verdad? Aquellos grandes almohadones que usaban nuestras abuelitas. Hoy ya no, hoy hay para todos los gustos. Cambios en su estilo de vida, faltas al trabajo, cambio en sus planes sociales. Hay mujeres que nos dicen, es que yo ando una maletita con ropa extra, porque cuando a mí me viene la regla, es un gran charco, ¿verdad? Y que ni se me ocurra ponerme algo blanco, porque es peligroso, ¿verdad? Factores de riesgo, el incremento en la edad. Terapia estrogénica sin oposición puede llegar hasta un 10 de riesgo relativo, y esto es importante. Si nosotros estamos dando terapia hormonal, como bien lo mencionó el doctor Peña, y la mujer tiene todavía útero, tenemos que dar combinado estrógenos y progestágenos, porque si le damos solo estrógenos, estamos aumentando el riesgo de que esta mujer tenga cáncer. Menopausia tardía, por supuesto, por el mismo estímulo hormonal, aquellas mujeres que dejaron de ver regla a los 55 años tienen un doble riesgo de tener problemas neoplásicos. Nuliparidad, síndrome de ovarios poliquísticos, tiene hasta un triple de riesgo en relación a la población normal. Obesidad, las gorditas tienen hasta un cuádruple riesgo de hiperplasia y problemas neoplásicos. ¿Por qué? La grasa es rica en aromatasas y las aromatasas transforman el ciclopentano peridrofenitreno en estrona, un estrógeno muy potente. Diabetes es otro factor de riesgo importante. Y recordemos la tríada clásica, ¿verdad? Diabetes, hipertensión y obesidad. Yo siempre les comento, hubo una paciente que cuando yo era residente, hace un par de añitos, me llegó el día que habíamos visto el tema de HUA, y cuando la vi, chelita, gordita, diabética, hipertensa, le dije, mire, usted no tiene síntomas, pero le vamos a hacer una biopsia de endometrio. Y para suerte de ella, era un cáncer de endometrio de estadio 1A. O sea, estaba justo para poderle dar un tratamiento. Entonces, recordemos que los factores de riesgo son muy importantes.
Esta es una evaluación de factores de riesgo para hiperplasia endometrial y cáncer, ¿verdad? Miren, en cuanto a la prevalencia, infertilidad tiene un valor muy importante, historia familiar de cáncer de colon, la nuliparidad y pacientes con historia de cáncer de endometrio. Las gorditas, un peso arriba de 90 kilogramos, tiene hasta 12.7% de prevalencia en este tipo de población. Entre los 19 y los 39 años, las causas más frecuentes de hemorragia uterina anormal son el embarazo, las lesiones estructurales, los ciclos anovulatorios, el uso no adecuado de anticoncepción hormonal y la hiperplasia. Sin embargo, hay que tomar en cuenta lo que es el aparecimiento del cáncer. Recordemos que cuando hablamos de anticonceptivos, hablamos de un traje a la medida. El anticonceptivo que le funcionó bien a mi hermana no le va a funcionar igual a mi prima o a mi sobrina, y tenemos que tomar en cuenta las características individuales de la mujer en la que lo vamos a utilizar. De los 40 años a la menopausia, también ciclos anovulatorios, y aquí ya aparecen los problemas de hiperplasia, los problemas de cáncer y en algunas ocasiones ya cambios por la atrofia que son originados por el adelgazamiento del endometrio. Importante para el diagnóstico, ¿verdad? A nivel internacional, que son más sofisticados, dicen una buena anamnesis, que eso no lo vamos a quitar nunca, exploración física, tener siempre presente que cuando se tomó su citología. Tenemos muchas pacientes que el médico le dice, ¿viene a citología? Sí. ¿Cuándo vio la regla? Ando manchando. Ah, pues no, saque otra cita. Llega la otra consulta, ando manchando. No, saque otra cita. Nunca le examinamos y al final era un cáncer el que estaba sangrando. Entonces, incluso si hay una urgencia, se puede tomar la citología aunque haya cierto grado de sangrado. Lo que tiene que hacer el citotecnólogo es hacer un lavado de eritrocitos, pero no es una contraindicación absoluta. No es lo deseable, ¿verdad? Si nosotros tenemos la facilidad, mejor le decimos venga cuando no esté sangrando. Pero si a pesar de que ya la vimos varias veces, ella está manchando, podemos tomar la lámina en esas condiciones. La ultrasonografía transvaginal siempre va a ser una buena opción. Cuando hay fibromas, siempre es bueno tomarla combinada con la vía abdominal porque a veces el tamaño ya se sale de lo que es el campo vaginal y hay que verlos por arriba. Su analítica con exámenes, que ya vamos a hablar un poco más adelante de esto, marcadores tumorales cuando sea necesario. Biopsia endometrial. Actualmente se dice, abajo de 45 años, manejo médico sin necesidad de biopsia, a menos que tenga factores de riesgo. Ya vamos a retomar ese punto más adelante. Histeroscopía y biopsia dirigida. Lastimosamente no tenemos histeroscopía en todas nuestras unidades. Y cuando ya sospechamos cosas más agresivas o más poco frecuentes, la resonancia magnética. Ya siendo un poco prácticos, ¿verdad? Siempre descartar embarazo, tomar niveles cuantitativos de gonadotropina coriónica si es necesario, tomar pruebas tiroideas cuando vemos clínicamente que pudiera haber una alteración a nivel glandular, prolactina cuando hemos descartado ya causas anatómicas y problemas de gestación. Recordemos que como altera el eje hipotálamo-hipófisis, también puede generarnos sangrados irregulares. La biopsia endometrial en las pacientes que ya mencionamos y estudios ayudantes como la sonohisterografía, la histeroscopía y la ultrasonografía transvaginal. ¿A qué pacientes le deberíamos de investigar problemas de coagulación? Que es algo que casi nunca hacemos. Si la mujer nos dice que desde la menarquia ella ha presentado sangrados muy abundantes, si tuvo hemorragia posparto, si tuvo sangrado relacionado a un acto quirúrgico o a un trabajo dental, o presenta 2 o más de estos síntomas, moretones 1 o 2 veces al mes, epistaxis 1 o 2 veces al mes, o sangrado de las encías con frecuencia, o historia familiar de síntomas de sangrado, nosotros deberíamos enviar un estudio de pruebas de coagulación para ver si no es ese el origen de su problema de sangrado.
La ultrasonografía pélvica siempre es importante porque nos va a detectar la presencia de alteraciones estructurales y hay que tomar mucho en cuenta. Lo ideal sería que la ultrasonografía se tomara en fase proliferativa, es decir, los primeros 5 días después del ciclo menstrual, porque es más fácil que nosotros podemos identificar las alteraciones. Y en aquella mujer que la tomamos en fase proliferativa, nuestros valores deberían estar entre 4 a 8 milímetros y en la fase secretora de 8 a 14 milímetros. Ya valores arriba de esto, estamos hablando de una probabilidad de una hiperplasia de endometrio. Aquí tenemos una evaluación de lo que es el endometrio en una etapa folicular temprana. Acá tenemos ya la fase folicular en donde ya se identifican adecuadamente las capas del endometrio. Y en el periodo posovulatorio el endometrio cambia preparándose para la gestación. Entonces tenemos que relacionar los hallazgos ultrasonográficos con lo que nosotros estamos esperando para la fecha del ciclo. Cuando hablamos de sangrado posmenopáusico, aquella mujer que dejó de sangrar un año y vuelve a manchar, es de rigor la ultrasonografía. La EICO dice 5 milímetros, el Colegio de Radiólogos dice 4, pero ya con 4 milímetros que nosotros tengamos de endometrio en una mujer posmenopáusica, tenemos que estar alerta, porque puede ser el indicio de que comienza un problema neoplásico. Entonces, tenemos que comenzar a investigar a través de una biopsia de endometrio. Aquí comparamos la sensibilidad y especificidad para 4 y 5 milímetros. La sensibilidad es casi la misma, pero la especificidad es mayor con el umbral de 5 milímetros. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros decimos que está bien, pues hay una mayor acuciosidad con esto. Pero es importante que nosotros, independientemente de cuál valor adoptemos, que no dejemos de tomar biopsias en aquellas pacientes que nos presentan este tipo de sangrado. La histerosonografía. Cuando se sospechan anomalías estructurales como pólipos o miomas a nivel submucoso, nosotros podemos utilizar lo que es una histerosonografía. Es una sonda que se introduce dentro de la cavidad uterina, se le pone líquido y eso nos va a dibujar mejor lo que es la cavidad. Mejora la sensibilidad y la especificidad. Una ultra normal tiene una sensibilidad del 75%, una histerosono tiene una sensibilidad de hasta el 93%. Ustedes ven acá en la imagen, como está dilatada la cavidad, se dibuja perfectamente la estructura que está adentro. Aquí tenemos un pólipo, aquí está la cavidad después del acto quirúrgico. ¿A quiénes tenemos que tomarle biopsia? Esta lámina tiene un error porque actualmente la recomendación es arriba de 45 años. Poco a poco han ido variando los parámetros. Toda mujer arriba de 45 años debe de tener biopsia. Abajo de los 45 años, si tiene un alto riesgo para cáncer endometrial. Nulíparas con historia de infertilidad, obesidad arriba de 90 kilogramos, ovarios poliquísticos, historia familiar de cáncer de colon y endometrio, terapia con tamoxifeno. Recordemos que el tamoxifeno puede dar hiperplasia endometrial y problemas neoplásicos. Y aquella paciente que es menor de 45 años, que le dimos tratamiento y que después de 3 meses no encontramos una mejoría en su cuadro clínico. Esta paciente debe de hacérsele una biopsia de endometrio, aun que tengamos una histeroscopía normal. Y por supuesto, la biopsia endometrial tiene una alta sensibilidad para detectar cáncer de endometrio. Este es el endosampler. Es un dispositivo práctico, barato y que nos evita meter a la paciente a sala de operaciones. Antes, cuando queríamos tomar una biopsia, la paciente entraba a legrado instrumental. Eso ya no se usa. El legrado instrumental está reservado para indicaciones específicas. Cuando comparamos el legrado
contra las biopsias con endosampler, miren la sensibilidad del legrado, 65 a 90%, es decir, bastante variable. Muchas veces el cuello está bien cerrado y para que entre una legra tenemos que estar luchando para lograr una dilatación adecuada. Con el endosampler, ya sea Novak o sea Pipel, puede llegar incluso hasta una sensibilidad del 100%. Entonces, tenemos que cambiar ese cassette de legrado diagnóstico. ¿A qué pacientes le vamos a hacer un legrado diagnóstico? Cuando la paciente no tolera una biopsia de consultorio, porque sí duele, ¿verdad? Lo que hacemos es, le ponemos una ketorolac o una diclofenac y media hora después le tomamos la biopsia. Pero hay pacientes con niveles, con umbrales diferentes de dolor, que a lo mejor no van a tolerar, pues a esa paciente hay que hacerle bajo anestesia. Cuando una biopsia de consultorio ha sido insuficiente para diagnóstica. Cuando tenemos una biopsia negativa, pero la hemorragia anormal persiste. Cuando la estenosis cervical no nos permite meter el endosampler, o cuando le vamos a hacer un procedimiento concomitante. Nos dice que se va a esterilizar o que le van a hacer otra cosa bajo anestesia, aprovechemos ahí para tomarle la biopsia endometrial. Histeroscopía. La histeroscopía es el gol estándar. ¿Por qué? Porque es una cámara que introducimos dentro de la cavidad uterina y por supuesto vamos a poder ver la lesión y vamos a poder tomar la biopsia específica del lugar que nosotros queremos. ¿Cuál es el problema con la histeroscopía? Que no la tenemos a disposición en todos los consultorios, pero miren, sensibilidad del 97 al 98% y especificidad del 93 a un 100%. Aquí tenemos, aquí se ve un mioma, este es el asa del resectoscopio, aparte de que hacemos el diagnóstico, lo podemos comenzar a quitar. Este es una bolita para hacer una ablación endometrial. En algunos casos, cuando hay mucho sangrado, se puede hacer lo que es quemar todo el endometrio para que la paciente deje de sangrar. Por supuesto, no debería de hacerse si la mujer quiere tener hijos posteriormente. ¿Cuáles son los objetivos del manejo del sangrado uterino anormal? Primero, controlar el sangrado. Segundo, evitar las recurrencias. Y tercero, preservar la fertilidad si la paciente lo desea. A nivel internacional, pues, cuentan con una cantidad mejor de medicamentos. El ácido tranexámico es un medicamento muy utilizado para la hemorragia uterina anormal. Lamentablemente, en nuestro medio solo lo tenemos en ampolla. Pero para aquellas pacientes con sangrados muy abundantes, podemos indicarle las ampollas de ácido tranexámico. La presentación en nuestro país viene de 500 miligramos por ampolla, en caja de 5 ampollas. Entonces, lo ideal es darle una ampolla ya y una ampolla cada 6 horas. Eso nos va a ayudar a que ese sangrado agudo disminuya. Tenemos también los diferentes antiinflamatorios no esteroidales como el ácido mefemánico, el naproxeno y también se ha descrito el uso del etamcilato para disminuir los problemas de hemorragia uterina anormal. ¿A qué pacientes vamos a darle manejo no hormonal? Cuando no hay alteraciones estructurales y cuando tenemos contraindicación o como una primer línea de manejo cuando el cuadro no es muy severo. A nivel internacional, el primer escoge para el manejo de HUA es el DIU liberador de levonorgestrel, el famoso Mirena. Nosotros no lo hacemos porque es un dispositivo que es relativamente caro, ¿verdad? Cuenta alrededor de $300. Y aunque a largo plazo nos sale más barato, no es tan fácil sacar los $300 de un solo, ¿verdad? Los anticonceptivos orales, los progestágenos y algunos medicamentos inyectados que deben de evaluarse adecuadamente. Miren el grado de recomendación de la evidencia. El Mirena es un grado de recomendación A. Combinación de dienogés con valerato de estradiol es un grado de recomendación A. Anticonceptivos orales combinados y progestágenos ya vamos bajando en el grado de recomendación. Sin embargo, tenemos que adaptarnos a lo que nosotros tenemos y ya vamos a hablar específicamente de la utilización de este tipo de fármacos. Lo que nosotros debemos de tratar es hacer un ciclo fisiológico de 21 días.
Muchas veces le dejamos, tome anticonceptivos por 5 a 7 días y después suspenda. Después de que suspenda vuelve a sangrar. Entonces, el manejo no es así. Ya vamos a ver cómo debería de utilizarse. Tenemos valerato de estradiol solo, de 1 miligramo. Y fíjense que aquí es como los que venden en los buses, ¿verdad? No es ni 1, ni 2, ni 3. Son 8 miligramos al día. Y si la tableta viene de 1 miligramo, quiere decir que yo le puedo dar hasta 2 miligramos cada 6 horas. Es decir, un total de 8 tabletas en el día. No tengo que tener miedo, ¿verdad? Si en algún momento, como son estrógenos, pueden darle náuseas, podemos darle concomitantemente un antiemético, ¿verdad? De entrada podemos dejarle cloprin o cualquier otro medicamento. Si yo comienzo con una dosis de 4 miligramos día, a las 48 horas, si yo no veo resultado, me lo llevo hasta la dosis tope, que son los 8 miligramos día. Una vez que yo controlo el sangrado, voy bajando progresivamente. Si estaba con 8 miligramos, le bajo 2 días a 4, y los siguientes 2 días le bajo a 2, y de ahí ya me quedo con 1 miligramo diario. Cuando yo ya estoy con la etapa de mantenimiento, yo le debo de dar 21 días más. Esos 21 días ya una dosis de 1 o 2 miligramos. ¿Para qué? Para que ese endometrio tenga tiempo de madurar y se dé posteriormente una regla lo más fisiológica posible. Cuando son anticonceptivos orales, lo que tenemos que tomar en cuenta es que tenga 30 microgramos de etinilestradiol. El progestágeno realmente en ese momento no nos interesa mucho, nos interesa cuando ya es el manejo a largo plazo. Acá en nuestro medio tenemos presentaciones que tienen 20 microgramos y 30 microgramos. Entonces, para manejo de HUA, que sea de 30 microgramos de etinilestradiol. Está descrito utilizar solo progestágenos. En nuestro medio lo que tenemos es progesterona micronizada durante 10 días. ¿Qué hacemos? Le decimos, cuente 14 días a partir del día que comience a sangrar y se toma los 10 días de progestágeno. El danazol es un medicamento que ya prácticamente no se usa en hemorragia uterina anormal debido a sus efectos secundarios y a que ya tenemos una gran disposición de otro tipo de medicamentos. Y siempre podemos utilizar los AINES, ¿verdad? A veces las pacientes dicen, uy, el doctor, yo fui porque iba sangrando y solo ibuprofeno me dio. Sí, ¿verdad? Tienen un papel en la disminución del sangrado. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es explicarle, ¿verdad? Si a mí no me dolía, dice, yo iba porque iba sangrando. Y este es el esquema que nosotros tenemos que manejar. Si le voy a dar valerato de estradiol de 1 miligramo, le voy a dar 2 tabletas cada 6 horas como dosis de inicio. Puedo duplicar en 48 horas si no obtengo un buen resultado. Cuando ya logré controlar el sangrado, una tableta cada 12 horas por 21 días más. Pero como le estoy dejando solo estrógenos, en estos 21 días al final tengo que agregarle 10 días de progesterona. Hay una presentación en el país de 17 beta-estradiol de 2 miligramos. Si utilizo ese medicamento le voy a dar una cada 6 horas y igual puedo duplicar según la respuesta. Cuando ya controlo, una cada día por 21 días e igual 10 días de soporte con progesterona. Los estrógenos conjugados de repente vuelven, no vuelven, pero si tuviéramos estrógenos de 0.625, una cada 6 horas, siempre una cada día por 21 días de mantenimiento y recordando que cuando estamos usando estrógenos solos, siempre agregar el progestágeno. Si yo le doy anticonceptivos orales, una tableta cada 6-8 horas por 5 a 7 días, y cuando yo ya controlo el sangrado, una tableta diaria por 21 días más. Existe la opción de ciclos extendidos. Los ciclos extendidos se han estudiado con pastillas que llevan levonorgestrel y clormadinona. ¿Qué quiere decir? En lugar de darle un cartoncito, yo le doy 3 cartones de un solo, de los de 21 tabletas. Si son de 28, le decimos que bote las de hierro, ¿verdad?
y se tomaría 63 tabletas de un solo. Y el descanso se hace después del tercer cartón. Esto va a permitir que tenga menos ciclos y que, por supuesto, sangre menos. El ácido tranexámico, como mencionábamos, ya está cada día más usado en hemorragia uterina anormal. Lo ideal sería que en algún momento tengamos tabletas, ¿verdad? Y que podamos dar 2 tabletas 3 veces al día. Pero, como solo contamos con la ampolla, lo reservamos para casos graves. ¿Por qué? Porque es un poco caro, ¿verdad? Anda alrededor de los $60 la caja de 5 ampollas. Pero en emergencias sí puede ser de mucha utilidad. Y para aquellas pacientes que tienen hemorragia secundaria o relacionada a fibromas, existe una nueva opción que es el acetato de ulipristal, que tiene la desventaja que es un poco caro. La caja anda alrededor de los $200. Pero el 70% de las pacientes entran en amenorrea después del primer mes. A este tipo de pacientes se les dan 3 meses de acetato de ulipristal y de ahí esperamos a que ella vuelva a sangrar. Pueden pasar hasta 6, 8 meses sin que ella vuelva a sangrar. Entonces, es otra herramienta que nosotros tenemos que someter a consideración. En el manejo a largo plazo tenemos que evaluar, si no quiere embarazo, pues yo le voy a dejar anticonceptivos. Pero si ella lo que quiere es embarazo, entonces tengo que darle inductores de la ovulación, que ya dependerá del grado de complejidad que la paciente presente. Recordemos que en la mayoría de anticonceptivos el estrógeno es el mismo. Casi todos lo que tienen es etinilestradiol. Hay muy pocos que lo que tienen es valerato de estradiol. Entonces, lo que cambia en un anticonceptivo oral es el progestágeno. Y es ahí donde yo voy a utilizar, dependiendo de qué es lo que yo quiero y cuál es el efecto que yo tengo. Por ejemplo, si la mujer tiene problemas de líbido o deseo sexual, mi primera escoge debería de ser levonorgestrel. Pero, si el problema es en sí controlar el sangrado, o tiene un problema de hirsutismo, o un problema de ovarios poliquísticos, yo pudiera manejarla con dienogés. ¿Cómo se encuentra el dienogés en relación a ciproterona? Ciproterona es el medicamento anticonceptivo de elección para las pacientes con hiperandrogenismo. Vamos a hablar de eso un poco más tarde. Pero dienogés es el siguiente en efectividad, sin tanto efecto secundario como nos pudiera dar ciproterona. Hay muchos estudios de dienogés a largo plazo para el manejo de hemorragia uterina anormal. Este es uno de ellos, en donde sí se ha visto la disminución marcada del sangrado posterior a 6 ciclos en los cuales utilizamos dienogés. El Mirena, ¿verdad? Ustedes pueden recomendarle la utilización del Mirena, tomando en cuenta que sí tiene que invertir entre $300 a $350, pero sí miren la cantidad de cómo disminuye el sangrado. La mayoría de pacientes entran en amenorrea después de 6 meses y el efecto mínimo le va a durar 3 años. Esta es la comparación a INES, pueden disminuir el sangrado entre un 20 y un 35%, los antifibrinolitis como el ácido tranexámico hasta en un 50%, análogos y Mirena mucho mejores. La desventaja del análogo es que la dosis anda cerca de los $300, entonces no podemos ofrecerle análogos a todas las pacientes. Luego, cuando ya estamos evaluando el seguimiento a largo plazo, también tenemos que evaluar la satisfacción sexual, porque si nosotros le estamos dando hormonales y estamos bloqueando el eje hipotálamo-hipófisis, la mujer en algún momento puede tener problemas de deseo sexual. Con dienogés se ha visto que no hay mayor alteración. Miren, esto es con medroxiprogesterona, sí hay cambio en lo que es la libido de la mujer. Y este es un estudio de costo-efectividad para el uso del Mirena. Y sí se ha demostrado que a pesar de que es caro en un primer momento, si lo comparamos con el efecto a largo plazo, le sale mucho más barato que esté tomando anticonceptivos mensualmente. ¿Podemos utilizar Mirena en adolescentes? Sí.
Ya existe incluso un dispositivo más pequeño para utilización en la paciente adolescente. ¿A qué pacientes le voy a dar manejo quirúrgico? Solo a aquella paciente en la que el tratamiento médico haya fallado o esté contraindicado. Y las opciones quirúrgicas serán legrado hemostático, ablación endometrial e histerectomía. El legrado, por supuesto, iría seguido de un manejo hormonal. La ablación, hay que tomar en cuenta que la paciente ya no quiera tener hijos, lo mismo que en el caso de la histerectomía. La ablación endometrial es una destrucción del endometrio por diferentes métodos. Vimos la bolita con la que se quema toda la cavidad endometrial y eso permite que la paciente deje de sangrar durante un periodo bastante prolongado. Esto es lo que queríamos compartir. No sé si vamos a dejar las preguntas al final. Ok, bueno, muchas gracias.